Libro segundo. El navío Orión. Primero. El número 24.601 se convierte en el número 9.430. Jan Valjean había sido capturado de nuevo. El lector nos agradecerá que pasemos rápidamente sobre los detalles dolorosos. Nos limitaremos pues a transcribir dos sueltos publicados por los periódicos de aquella época, algunos meses después de los sorprendentes acontecimientos ocurridos en Montreuil-sur-Mer. Estos artículos son algo sumarios. Recordaremos que en aquella época no existía aún la Gaceta de los Tribunales. Tomamos el primero del Drapeau Blanc. Lleva fecha del 25 de julio de 1823. Un distrito del departamento de Pas de Calais acaba de ser teatro de un acontecimiento poco común. Un hombre extraño al departamento, y llamado Madeleine, había dado gran impulso, de algunos años a esta parte, gracias a unos nuevos procedimientos, a una antigua industria local, la fabricación de azabaches y abalorios negros. En ella había hecho su fortuna, y a decir verdad, la del departamento. Como justo reconocimiento a sus servicios, fue nombrado alcalde. La policía ha descubierto que este Madeleine no era otro que un antiguo forzado escapado de presidio, condenado en 1796 por robo, y llamado Jan Valjean. Jan Valjean ha sido reintegrado a presidio. Parece ser que antes de su detención había conseguido sacar de casa del señor Laffitte una suma de más de medio millón que tenía colocada allí, y que por otra parte, según se dice, había ganado legítimamente en su comercio. No se ha podido saber dónde ha ocultado esta suma Jan Valjean, después de su entrada en el presidio de Tolón. El segundo artículo, un poco más detallado, está extraído del periódico de París, de la misma fecha. Un antiguo forzado liberado, llamado Jan Valjean, acaba de comparecer ante los tribunales del Var, en circunstancias propias para llamar la atención. Este criminal había conseguido engañar la vigilancia de la policía. Había cambiado de nombre y había conseguido ser nombrado alcalde de una de nuestras pequeñas ciudades del norte. En esta ciudad había establecido un comercio bastante considerable. Por fin, ha sido desenmascarado y detenido, gracias al celo infatigable del Ministerio Público. Tenía por concubina a una mujer pública que murió de terror en el momento de su arresto. Este miserable, dotado de una fuerza hercúlea, había conseguido evadirse. Pero 3 o 4 días después de su evasión, la policía le apresó nuevamente, en París, en el preciso instante en que subía a uno de los pequeños carruajes que hacen el trayecto de la capital a la aldea de Montfermeil-Seine-Etoise. Dicen que había aprovechado estos 3 o 4 días de libertad para entrar en posesión de una suma considerable, colocada por él en casa de uno de nuestros principales banqueros. Se evalúa esta suma en 600 o 700.000 francos. Si hemos de dar crédito al acta de acusación, debe haberla escondido en un sitio conocido solo por él, y no se ha podido dar con ella. Como quiera que sea, el tal Jan Valjean acaba de comparecer ante los tribunales del Var como acusado de robo en despoblado a mano armada, cometido hace alrededor de 8 años contra la persona de uno de esos honrados niños, que como dijo el patriarca de Ferney en versos inmortales, ¿de Saboya vienen cada año? Para desollinar con diestra mano los largos tubos de las chimeneas. Este bandido ha renunciado a defenderse. Ha sido establecido por el hábil y elocuente Ministerio Público que el robo fue cometido en unión con otros cómplices, y que Jan Valjean formaba parte de una banda de ladrones en el mediodía. En consecuencia, Jan Valjean, declarado culpable, ha sido condenado a la pena de muerte. Este criminal se ha negado a entablar el recurso de casación. El rey, con su inagotable clemencia, se ha dignado conmutar su pena por la de trabajos forzados a perpetuidad. Jan Valjean fue conducido inmediatamente al presidio de Tolón. No se habrá olvidado que Jan Valjean tenía en Montreuil-sur-Mer costumbres religiosas. Algunos periódicos, entre otros el Constitutionnel, presentaron esta conmutación de pena como un triunfo del partido clerical. Jan Valjean cambió de cifra en presidio. Se llamó el 9430. Por lo demás,
digámoslo de una vez para siempre, la prosperidad de Montreuil-sur-Mer desapareció con el señor Madeleine. Todo lo que había previsto en su noche de delirio y de dudas se verificó. Faltando él, faltó el alma de aquella población. Después de su caída, se produjo en Montreuil-sur-Mer ese reparto egoísta de la herencia de los hombres caídos, la fatal desmembración de las cosas florecientes que se efectúa todos los días oscuramente en la comunidad humana, y que la historia solo ha consignado una vez, porque se hizo después de la muerte de Alejandro. Los tenientes se coronan reyes. Los contramaestres se convierten en fabricantes. Surgieron las rivalidades envidiosas. Los vastos talleres del señor Madeleine fueron cerrados. Los edificios se arruinaron, los obreros se dispersaron. Unos abandonaron la región, y otros abandonaron el oficio. Desde entonces, todo se hizo en pequeño, en lugar de hacerse en grande. Para el lucro, en lugar de hacerse para el bien. Ya no hubo centro, la competencia y el encarnizamiento aparecieron por todas partes. El señor Madeleine lo dominaba y dirigía todo. Cuando él cayó, cada uno se fue por su lado. El espíritu de lucha sucedió al espíritu de organización, la aspereza a la cordialidad, el odio de unos contra otros a la benevolencia del fundador para todos. Los hilos atados por el señor Madeleine se enredaron y se rompieron. Falsificaron los procedimientos, se envilecieron los productos, se mató la confianza. Las exportaciones disminuyeron, hubo menos pedidos, bajó el salario, los talleres se cerraron y pronto llegó la quiebra. Y por lo tanto, nada para los pobres. Todo se desvaneció. El Estado mismo se dio cuenta de que alguien había sido arruinado en alguna parte. En menos de 4 años, después de la sentencia del tribunal estableciendo la identidad de Madeleine y de Jean Valjean, y de su envío a presidio, los gastos de percepción de impuestos se habían duplicado en el departamento de Montreuil-sur-Mer, como observó el señor de Villele en la tribuna, en el mes de febrero de 1827. Libro segundo. El navío Orión. Segundo. Donde se leerán 2 versos que son tal vez del diablo. Antes de seguir adelante, bueno será referir con algunos pormenores un hecho singular que en la misma época sucedió en Montfermeil, y que no deja de tener su conexión con ciertas conjeturas del Ministerio Público. Existe en la región de Montfermeil una superstición muy antigua, tanto más curiosa y tanto más preciosa cuanto que una superstición popular en las cercanías de París es como un aloe en Siberia. Somos de los que respetan todo lo raro. He aquí pues la superstición de Montfermeil. Se cree que el diablo, desde tiempo inmemorial, ha escogido el bosque inmediato para ocultar en él sus tesoros. Las buenas mujeres afirman que no es raro encontrar, al morir el día, en los sitios apartados del bosque, un hombre negro, con facha de carretero o de leñador, calzado con zuecos, vestido con un pantalón y una zamarra de lienzo, y fácil de reconocer, porque en vez de gorra o de sombrero ostenta 2 inmensos cuernos en la cabeza. En efecto, esto debe servir para reconocerle. Este hombre está ocupado habitualmente en practicar agujeros. Hay 3 maneras de sacar partido del encuentro. El primero es llegarse al hombre y hablarle. Entonces se observa que el hombre es simplemente un campesino, y que parece negro porque es la hora del crepúsculo, que no hace tal agujero, sino que corta hierba para su ganado, y que lo que se había tomado por cuernos no es otra cosa que una horquilla para remover el heno que lleva a la espalda, y cuyos dientes, por efecto de la perspectiva de la noche, parecían salir de su cabeza. Vuelve uno a casa, y se muere al cabo de una semana. El segundo método es observarle, esperar que haya practicado su agujero, que lo haya tapado y se haya marchado. Luego, correr rápidamente a la fosa, quitar la tierra y coger el tesoro que el hombre negro ha colocado allí necesariamente. En este caso, se muere uno al cabo de un mes. El tercer método es no hablar con el hombre negro, no mirarle y huir a escape. Entonces, muere uno al cabo de un año. Como las 3 maneras tienen sus inconvenientes, la segunda, que ofrece al menos algunas ventajas, entre ellas la de poseer un tesoro, aunque solo sea por un mes, es la adoptada más corrientemente. Los hombres atrevidos y que buscan toda clase de aventuras han abierto muchas veces, según se dice, los hoyos hechos por el hombre negro e intentado robar al diablo.
parece que la operación ha sido mediocre. Al menos, si se ha de creer a la tradición, y en particular a los dos versos enigmáticos, en latín bárbaro, que sobre este tema dejó escritos un mal monje normando, un poco hechicero, llamado Tryphon. Tryphon está enterrado en la abadía de Saint Georges de Bocherville, cerca de Rouen, y nacen sapos sobre su tumba. Se hacen, pues, esfuerzos enormes, porque estos hoyos son generalmente muy hondos. Se suda, se cava, se trabaja durante toda la noche, porque es de noche cuando se ejecuta todo esto. Se empapa la camisa en sudor, se gasta toda la luz, se mella el azadón. Y cuando por fin se ha llegado al fondo del hoyo, cuando se ha puesto la mano encima del tesoro, ¿qué se encuentra? ¿Cuál es el tesoro del diablo? Un sueldo, a veces un escudo, una piedra, un esqueleto, un cadáver destilando sangre, algunas veces un espectro doblado en cuatro como una hoja de papel en una cartera. Otras veces nada. Esto es lo que parecen anunciar a los curiosos indiscretos los versos de Tryphon. Fodit, et infosa tesauros condito paca. As, nummos, lapides, cadáver, simulacra, nihilque. Parece ser que en estos días es posible hallar también en estos hoyos bien un frasco de pólvora con balas, bien una baraja vieja de cartas grasientas y chamuscadas que evidentemente ha servido a los diablos. Tryphon no registra ninguno de estos encuentros, porque vivía en el siglo XII. Y no parece que el diablo haya tenido el ingenio de inventar la pólvora antes que Roger Bacon, ni las cartas antes que Carlos VI. Por lo demás, el que juega con estas cartas puede estar seguro de perder todo lo que posee. En cuanto a la pólvora que hay en el frasco, tiene la propiedad de hacer estallar el fusil ante el rostro. Ahora bien, muy poco tiempo después de la época en que pareció al Ministerio Público que el licenciado de presidio Jean Valjean, durante su evasión de algunos días, había estado merodeando por los alrededores de Montfermeil, se observó en esta aldea que un viejo peón caminero llamado Boulatruelle hacía frecuentes visitas al bosque. Se quería saber en la comarca, que el tal Boulatruelle había estado en presidio. Estaba sometido a cierta vigilancia por la policía, y como no encontraba trabajo en ninguna parte, la administración lo empleaba por un pequeño jornal como peón en el camino vecinal de Gagny-à-Lagny. Boulatruelle era mirado de reojo por la gente de la región. Demasiado humilde, pronto a quitarse su gorra ante todo el mundo, tembloroso y sonriente ante los gendarmes, probablemente afiliado a alguna banda, según se decía, sospechoso de que se emboscaba a la caída de la noche en alguna espesura de los bosques. No tenía en su favor sino la circunstancia de ser un borracho. Véase lo que se quería haber notado. Desde hacía algún tiempo, Boulatruelle dejaba muy temprano su trabajo de echar piedra y componer el camino, y se iba con su azadón al bosque. A la caída de la tarde, se le encontraba en los claros más desiertos, entre la maleza más sombría, buscando al parecer alguna cosa, y otras veces abriendo hoyos. Las buenas mujeres que pasaban por allí le tomaban al principio por Belcebú. Después reconocían a Boulatruelle, y no por ello quedaban más tranquilas. Tales encuentros parece que incomodaban mucho a Boulatruelle. Era visible que trataba de esconderse y que existía algún misterio en lo que hacía. ¿Decían en el pueblo? Está claro que el diablo ha aparecido. Boulatruelle lo ha visto y le busca. Vamos, se ha empeñado en atraparle el gato a Lucifer. Los volterianos añadían. ¿Será Boulatruelle quien atrapará al diablo, o el diablo quien le atrapará a él? Las viejas se persignaban. No obstante, los manejos de Boulatruelle en el bosque cesaron, y reemprendió normalmente su trabajo de peón. Con lo cual se habló de otra cosa. Algunas personas, no obstante, no habían dado por satisfecha su curiosidad, pensando que en todo aquello había probablemente, no los fabulosos tesoros de la leyenda, sino alguna buena cantidad más seria y palpable que los billetes de banco del diablo, y cuyo secreto había sin duda medio sorprendido al caminero. Los más intrigados eran el maestro de escuela y el bodegonero Thénardier, el cual era amigo de todo el mundo, y no había desdeñado unirse a Boulatruelle. ¿Ha estado en presidio?, decía Thénardier. ¿Cómo se ha de saber? No se sabe quién está allí, ni quién irá. Una noche,
el maestro de escuela afirmaba que en otro tiempo la justicia habría inquirido lo que Boulatruelle iba a hacer al bosque, y le habría hecho hablar, porque en caso de necesidad se le habría sometido al tormento, y no habría podido resistir, por ejemplo, a la cuestión del agua. Le daremos la cuestión del vino, dijo Thénardier. Pusieron manos a la obra, e hicieron beber al viejo peón. Boulatruelle bebió enormemente, y habló poco. Combinó, con un arte admirable y en una proporción magistral, la sed de un glotón con la discreción de un juez. Sin embargo, a fuerza de volver a la carga, y de unir y compaginar las pocas palabras oscuras que se le escapaban, Thénardier y el maestro de escuela creyeron comprender lo siguiente. Una mañana, al ir Boulatruelle a su trabajo apenas amanecía, le sorprendió ver en el recodo del bosque, entre la maleza, una pala y un azadón, como quien dice ocultos. Sin embargo, pensó que probablemente serían el azadón y la pala de Sixfors, el aguador, y no volvió a pensar en ello. Pero al oscurecer del mismo día había visto, sin que le viese a él, porque estaba oculto tras un árbol, a un individuo que no era de la comarca, y a quien yo conocía muy bien, dirigiéndose desde el camino a lo más espeso del bosque. Traducción de Thénardier, un compañero de presidio. Boulatruelle se negó obstinadamente a decir su nombre. Este individuo llevaba un paquete, algo cuadrado, como una caja grande, o un pequeño cofre. Sorpresa de Boulatruelle. Sin embargo, hasta pasados 7 u 8 minutos no se le ocurrió la idea de seguir al sujeto. Pero era demasiado tarde, el sujeto se había internado ya en la espesura del bosque, había caído la noche y Boulatruelle no había podido alcanzarle. Entonces había decidido vigilar la entrada del bosque. Hacía luna. 2 o 3 horas más tarde, Boulatruelle había visto salir al sujeto de entre la maleza, llevando no el cofre maleta, sino una pala y un azadón. Boulatruelle le dejó pasar y no se le ocurrió la idea de acercarse a él, porque se dijo para sí que el otro era 3 veces más fuerte, y armado además con un azadón. Probablemente le derribaría de un puñetazo al verse reconocido. Emocionante fusión de 2 viejos camaradas que vuelven a encontrarse. Pero la pala y el azadón habían sido un rayo de luz para Boulatruelle. Había corrido a la maleza por la mañana, pero no había encontrado ni la pala ni el azadón. Había deducido que el individuo, después de entrar en el bosque, había practicado un agujero en la tierra con el azadón, había enterrado el cofre y había vuelto a tapar el hoyo con la pala. Ahora bien, el cofre era demasiado pequeño para contener un cadáver. Contenía, pues, dinero. De ahí sus pesquisas. Boulatruelle exploró, sondeó y escudriñó todo el bosque, y miró por todas partes donde le pareció que habían removido recientemente la tierra, pero fue en vano. No había pescado nada. Nadie volvió a pensar en ello en Montfermeil. Solo hubo algunas comadres que dijeron, tened por cierto que el caminero de Gagny ha armado por algo toda esta baraúnda. De seguro, ha venido el diablo. Libro segundo. El navío Orión. Tercero. De cómo era preciso que la cadena de la manilla hubiera sufrido alguna operación preparatoria para romperse así de un martillazo. Hacia finales de octubre del mismo año de 1823, los habitantes de Tolón vieron entrar en su puerto, a consecuencia de un temporal, y para reparar algunas averías, el navío Orión, que fue más tarde empleado en Brest como navío escuela, y que formaba parte entonces de la escuadra del Mediterráneo. Este buque, incluso averiado como estaba, porque el mar lo había maltratado, hizo un gran efecto al entrar en la rada. Llevaba no recuerdo qué pabellón, que le valió un saludo reglamentario de 11 cañonazos, devueltos por él, 1 a 1. En total, 22. Se ha calculado que en salvas, cortesías reales y militares, intercambio de alborotos corteses, señales de etiqueta, formalidades de radas y de ciudades, salvas hechas diariamente por todas las fortalezas y todos los buques de guerra al salir y ponerse el sol, a la apertura y clausura de los puertos, etc., etc., el mundo civilizado gasta en pólvora, cada 24 horas, 150.000 tiros de cañón inútiles. A 6 francos el tiro, importan 900.000 francos al día, 300 millones al año, que se convierten en humo. Esto no es más que un detalle. Entretanto,
los pobres se mueren de hambre. El año 1823 era el que la Restauración ha llamado la época de la Guerra de España. Esta guerra contenía muchos acontecimientos en uno solo, y muchas singularidades. Un gran asunto de familia para la Casa de Borbón. La rama de Francia socorriendo y protegiendo a la de Madrid, es decir, ejecutando un acto de primogenitura. Una vuelta aparente a nuestras tradiciones nacionales, complicada con la servidumbre y sujeción a los gabinetes del norte. El duque de Angulema, llamado por los periódicos liberales el héroe de Andújar, comprimiendo, en una actitud triunfal algo contrariada por su aire pacífico, al viejo terrorismo demasiado real del Santo Oficio en lucha con el terrorismo quimérico de los liberales. Los sansculotes resucitados, con gran terror de las viudas de la nobleza hereditaria, bajo el nombre de descamisados. La monarquía oponiéndose al progreso, calificado de anarquía. Las teorías del 89 interrumpidas bruscamente en su trabajo de Zappa. Un basta europeo a la idea francesa que daba la vuelta al mundo. Al lado del hijo de Francia, generalísimo, el príncipe de Carignan, más tarde Charles Albert, enrolándose en esta cruzada de los reyes contra los pueblos como voluntario, con charreteras de granadero en lana roja. Los soldados del imperio volviendo a entrar en campaña, pero después de 8 años de reposo, viejos, tristes, y bajo la escarapela blanca. La bandera tricolor agitada en el extranjero por un heroico puñado de franceses, como la bandera blanca lo había sido en Coblenza, 30 años antes. Los frailes mezclados con nuestros soldados. El espíritu de libertad y de novedad, cohibido por las bayonetas. Los príncipes humillados a cañonazos. Francia deshaciendo con sus armas lo que había hecho con su genio. Por lo demás, los jefes enemigos vendidos, los soldados vacilando, las ciudades sitiadas por millones en metálico. Peligros militares nulos y, sin embargo, explosiones posibles, como en toda mina sorprendida e invadida. Poca sangre vertida, poco honor conquistado. Vergüenza para algunos, gloria para nadie, tal fue esta guerra hecha por príncipes que descendían de Luis XIV, y dirigida por generales que procedían de Napoleón. Tuvo la triste suerte de no recordar ni la gran guerra ni la gran política. Algunos hechos de armas fueron de consideración. La toma del Trocadero, entre otros, fue una hermosa acción militar, pero en suma, lo repetimos, las trompetas de esta guerra producen un sonido cascado, el conjunto fue sospechoso, la historia aprueba a Francia en su dificultad de aceptación de este falso triunfo. Pareció evidente que ciertos oficiales españoles encargados de la resistencia cedieron con demasiada facilidad, desprendiéndose de la victoria la idea de la corrupción. Pareció que en lugar de ganar batallas se habían ganado generales. Y el soldado vencedor regresó humillado. Guerra que empequeñecía, en efecto, en lugar de engrandecer, y donde pudo leerse Banco de Francia en los pliegues de la bandera. Soldados de la guerra de 1808, sobre los que se desplomó Zaragoza formidablemente, fruncían el ceño en 1823, ante la fácil apertura de las ciudadelas, y echaban de menos a Palafox. El genio de Francia prefería tener enfrente a Rostopchín antes que a Ballesteros. Desde un punto de vista más grave aún, sobre el que conviene insistir también, esta guerra, que lastimaba en Francia el espíritu militar, indignaba el espíritu democrático. Era una empresa de esclavizamiento. En esta campaña, el objeto del soldado francés, hijo de la democracia, era la conquista de un yugo para otro pueblo, repugnante contrasentido. El destino de Francia es despertar el espíritu de los pueblos, no sofocarlo. Desde 1792, todas las revoluciones de Europa son la Revolución Francesa. La libertad irradia desde Francia, este es un hecho resplandeciente. Ciego el que no lo ve, como dijo Bonaparte. La guerra de 1823, atentado contra la generosa nación española, era, pues, al mismo tiempo, un atentado a la Revolución Francesa. Era Francia la que cometía esta monstruosa agresión. Por fuerza, pues aparte de estas guerras liberadoras, todo lo que hacen los ejércitos lo hacen por la fuerza. La palabra obediencia pasiva lo indica. Un ejército es una extraña obra maestra de combinación, en que la fuerza resulta de una enorme suma de impotencia. Así se explica la guerra, hecha por la humanidad, contra la humanidad, a pesar de la humanidad. En cuanto a los Borbones, la guerra de 1823 fue fatal para ellos.
la tomaron por un triunfo. No vieron el peligro que hay en hacer matar una idea por medio de una consigna. Se equivocaron en su ingenuidad, hasta el punto de introducir en su establecimiento, como un elemento de fuerza, la inmensa debilidad de un crimen. El espíritu de asechanza entró en su política. 1830 germinó en 1823. La campaña de España vino a ser en sus consejos un argumento para los golpes de fuerza y las aventuras del derecho divino. Restableciendo Francia el rey absoluto en España, podía muy bien restablecer el rey absoluto en su misma casa. Cayeron en el temible error de considerar la obediencia del soldado como el consentimiento de la nación. Esta confianza pierde a los tronos. No es bueno dormirse ni a la sombra de un manzano ni a la sombra de un ejército. Volvamos al navío Orión. Durante las operaciones del ejército mandado por el príncipe generalísimo, una escuadra cruzaba el Mediterráneo. Acabamos de decir que Orión pertenecía a esta escuadra, y se vio obligado a pasar por Tolón por causa de averías sufridas en el mar. La presencia de un navío de guerra en un puerto tiene siempre un no sé qué que atrae y ocupa a la multitud. Es porque es grande, y la multitud ama lo que es grande. Un navío de línea es una de las combinaciones más magníficas del genio del hombre con el poder de la naturaleza. Un navío de línea está compuesto a la vez de lo más pesado y de lo más ligero, porque tiene que vérselas al mismo tiempo con las tres formas de la sustancia, la sólida, la líquida y la gaseosa, y porque debe luchar con las tres. Tiene 11 garras de hierro para asir el granito en el fondo del mar, y más alas y más antenas que los insectos, para tomar el viento entre las nubes. Su respiración sale por sus 120 cañones, como por enormes clarines, y responde al rayo con firmeza. El océano trata de extraviarlo en la horrible similitud de sus olas, pero el navío tiene alma, su brújula que le aconseja y le señala siempre el norte. En las noches negras, sus fanales suplen a las estrellas. Así, pues, contra el viento tiene la cuerda y la lona. Contra el agua la madera, contra la roca el hierro, el cobre y el plomo, contra la sombra la luz, contra la inmensidad una aguja. Si se quiere formar una idea sobre todas estas proporciones gigantescas cuyo conjunto constituye el navío de línea, no hay más que entrar en una de las calas cubiertas de 6 pisos de los puertos de Brest o de Tolón. Los buques en construcción están allí, por decirlo así, bajo una campana. Aquella viga colosal es una verga. Esa gruesa columna de madera echada en tierra hasta perderse de vista es el palo mayor. Midiéndolo desde el fondo del casco, donde empieza, hasta su cima, que se confunde con las nubes, tiene de largo 60 toesas, y 3 pies de diámetro en su base. El palo mayor inglés se eleva a 217 pies por encima de la línea de flotación. La marina de nuestros padres empleaba cables, la nuestra emplea cadenas. El simple montón de cadenas de un navío de 100 cañones tiene 4 pies de altura, 20 de longitud y 8 de anchura. ¿Y para hacer este navío? ¿Cuánta madera se precisa? 3000 metros cúbicos. Es un bosque flotante. Además, nótese bien esto, no se trata aquí de una construcción militar de hace 40 años, de un simple navío de velas. El vapor, entonces en la infancia, ha añadido después nuevos milagros a este prodigio llamado navío de guerra. Hoy, por ejemplo, el navío de vapor de hélice es una máquina sorprendente, llevada por un velamen de 3000 metros cuadrados de superficie, y una caldera de 2500 caballos de fuerza. Sin hablar de estas maravillas nuevas, la antigua nave de Cristóbal Colón y de Ruyter es una de las grandes obras maestras del hombre. Es tan inagotable en fuerza, como el infinito en hálitos, almacena el viento en sus velas, se mantiene en una dirección fija entre la inmensa difusión de las olas, flota, reina. Llega el momento, sin embargo, en que una ráfaga rompe como una paja la verga de 60 pies de largo. En que el viento dobla como un junco el palo mayor de 400 pies de alto. En que el áncora, que pesa 10.000 libras, se tuerce en la boca de la ola como el anzuelo de un pescador en la quijada de un sollo. En que los monstruosos cañones lanzan rugidos quejumbrosos e inútiles que el huracán se lleva en la oscuridad y en el vacío. En que todo este poder y toda esta majestad se abisman en un poder y una majestad superiores. Cada vez que se despliega una fuerza inmensa para terminar en una inmensa debilidad,
semejante resultado hace pensar a los hombres. De ahí los curiosos que abundan, sin que ellos mismos se expliquen perfectamente por qué, alrededor de estas maravillosas máquinas de guerra y de navegación. Todos los días, pues, de la mañana a la noche, los muelles y la playa del puerto de Tolón estaban cubiertos de una multitud de ociosos y de necios, como se dice en París, ocupados solamente en mirar el Orión. El Orión era un navío enfermo desde hacía algún tiempo. En sus navegaciones anteriores, habíanse amontonado sobre su quilla capas espesas de conchas, hasta el punto de hacerle perder la mitad de su velocidad. Lo habían puesto en seco el año anterior para rasparle las conchas, y luego había sido botado al agua de nuevo. Pero este raspado había alterado todos los bulones de la quilla. A la altura de las Baleares, la parte del buque inferior a la línea de flotación se había cansado y abierto, y como el forrado no se hacía entonces de cobre, el buque hacía agua. Sobrevino un violento vendaval de equinoccio, que desfondó a babor la roda y una portañola, y deterioró el portaobenque de mesana. Como consecuencia de estas averías, el Orión tuvo que regresar a Tolón. Fondeó cerca del arsenal. Se intentaba repararlo. El casco no había sufrido nada a estribor, pero se habían desclavado algunos listones de los costados, según suele hacerse, para que el aire pudiese penetrar en el armazón. Una mañana, la multitud que lo contemplaba fue testigo de un accidente. La tripulación estaba ocupada en envergar las velas. El gaviero encargado de tomar el mastelero de la gavia por la parte de estribor perdió el equilibrio. Le vieron vacilar, la multitud apiñada en el muelle del arsenal lanzó un grito, pero la cabeza pudo más que el cuerpo. El hombre dio vueltas alrededor de la verga, con las manos extendidas hacia el abismo. Cogió al paso, con una mano primero, y luego con la otra, el estribo, y quedó suspendido de él. El mar, debajo de él, tenía una profundidad vertiginosa. La sacudida de su caída había impuesto al estribo un violento movimiento de columpio. El hombre iba y venía agarrado a esta cuerda, como la piedra de una honda. Socorrerle significaba correr un riesgo horrible. Ninguno de los marineros, todos ellos pescadores de la costa, que hacía poco habían entrado en el servicio, se atrevían a ello. Entretanto, el desgraciado gaviero se cansaba. No se percibía la angustia en su rostro, pero en todos sus miembros se distinguía su agotamiento. Sus brazos se torcían en una tensión horrible. Cada esfuerzo que hacía para subir no hacía más que aumentar las oscilaciones del estribo. No gritaba, por miedo de perder las fuerzas. La multitud esperaba verle de un momento a otro soltar la cuerda, y todo el mundo volvía la cabeza para no verle caer. Hay ocasiones en que el extremo de una cuerda, un palo, la rama de un árbol, es la vida misma, y es algo terrible ver a un ser viviente que se desprende y cae como un fruto maduro. De pronto, vióse a un hombre que trepaba por el aparejo con la agilidad de un tigre. Este hombre iba vestido de encarnado, era un presidiario. Llevaba un gorro verde, señal de condenado a cadena perpetua. Una vez llegado a la altura de la gavia, un golpe de viento le arrebató el gorro, y dejó ver una cabeza completamente blanca. No era un hombre joven. En efecto, un individuo, perteneciente a una cuerda de presos empleado a bordo, había corrido desde el primer momento hasta el oficial de cuarto, y en medio de la turbación y duda de la tripulación, mientras los marineros temblaban y retrocedían, había pedido al oficial el permiso para salvar al gaviero. A un signo afirmativo del oficial, había roto de un martillazo la cadena sujeta a la argolla de su pie, tomó luego una cuerda y se lanzó a los obenques. Nadie notó en aquel instante la facilidad con que fue rota la cadena. Hasta más tarde, no lo recordaron. En un abrir y cerrar de ojos, estuvo en la verga. Se detuvo algunos segundos, y pareció medirla con la vista. Estos segundos, durante los cuales el viento balanceaba al gaviero al extremo de un hilo, parecieron siglos a los que le contemplaban. Por fin, el forzado levantó los ojos al cielo y dio un paso hacia adelante. La multitud respiró. Le vieron recorrer la verga en un instante. Al llegar al extremo, ató a ella un cabo de la cuerda que llevaba y dejó suelto el otro cabo. Después empezó a bajar, deslizándose por aquella cuerda, y entonces hubo una inexplicable angustia.
en lugar de un hombre suspendido sobre el abismo, había dos. Hubiérase dicho una araña yendo a coger una mosca. Solo que aquí la araña llevaba la vida y no la muerte. 10.000 miradas estaban fijas en aquel grupo. Ni un grito, ni una palabra, el mismo estremecimiento fruncía todas las cejas. Todas las bocas retenían su aliento, como si hubiesen temido añadir el menor soplo al viento que sacudía a aquellos infelices. Entretanto, el presidiario había conseguido acercarse al marinero. Ya era tiempo. Un minuto más tarde, el hombre, agotado y desesperado, se hubiera dejado caer al abismo. El forzado le había amarrado sólidamente con la cuerda a la que se sujetaba con una mano, mientras trabajaba con la otra. Por fin, le vieron subir sobre la verga e izar al marinero, hasta que le tuvo también en ella. Allí le sostuvo un instante para dejarle recobrar las fuerzas, después le cogió en sus brazos y lo llevó andando sobre la verga hasta el tamborete, y de allí a la gavia, donde le dejó en manos de sus camaradas. En este preciso instante, la multitud aplaudió. Algunos de la chusma lloraban. Las mujeres se abrazaban en el muelle, y oyóse gritar a todo el mundo con una especie de furor enternecido: «Perdón para ese hombre». Este, mientras tanto, se había preparado para bajar inmediatamente con el fin de unirse a la cuerda a la que pertenecía. Para llegar más pronto, dejóse deslizar, y echó a correr por una verga baja. Todas las miradas le seguían. Por un momento, la multitud temió por él. Ya porque estuviera fatigado, ya porque la cabeza le daba vueltas, creyeron verle dudar y tambalearse. De repente, la multitud lanzó un grito: el presidiario acababa de caer al mar. La caída era peligrosa. La fragata Algeciras estaba anclada cerca del Orión, y el pobre presidiario había caído entre los dos navíos. Era de temer que hubiese ido a parar debajo del uno o del otro. 4 hombres saltaron a una embarcación apresuradamente. La multitud los animaba, y la ansiedad había vuelto a todos los semblantes. El hombre no había salido a la superficie. Había desaparecido en el mar sin dejar huella, como si hubiese caído en una cuba de aceite. Se sondeó y se buscó en el fondo. Fue en vano. Buscaron hasta la noche sin encontrarlo. Al día siguiente, el diario de Tolón imprimía estas líneas: 17 de noviembre de 1823. Ayer, un forzado que se hallaba trabajando con su cuerda a bordo del Orión, al acabar de socorrer a un marinero, cayó al mar y se ahogó. No se pudo encontrar su cadáver. Se cree que habrá quedado enganchado en las estacas de la punta del arsenal. Este hombre estaba inscrito en el registro con el número 9430, y se llamaba Jan Valjean.